¿Cuál es el precio de la verdad cuando el conocimiento es más peligroso que la ignorancia? La Real Academia de Medicina de Londres, un bastión de la razón y el progreso, esconde en sus archivos más secretos un caso tan aterrador que fue sellado con una advertencia simple pero definitiva: no abrir. La fecha en la etiqueta, 1910, y el contenido, los diarios del Dr. Alistair Finch y una colección de artefactos macabros, sugieren que el misterio se remonta a 1867. La curiosidad es una fuerza incontrolable, pero la razón por la que este caso fue prohibido es lo que nos obliga a seguir. Dentro de la caja, el pasado nos confronta directamente, con la promesa de que la respuesta a un secreto antiguo solo será revelada si ignoramos la advertencia. La promesa de peligro en sí misma es el detonante, la urgencia de saber qué intentó ocultar la ciencia. ¿Qué encontró, a fin de cuentas, el doctor Finch que lo obligó a abandonar la lógica por un secreto guardado en una caja oscura? Abrir la caja no es un acto de curiosidad, sino un gesto de transgresión. Cuando se levanta la tapa, el aire seco de la academia se impregna del olor a moho de una historia que aterrorizó la mente de un hombre de ciencia. Dentro de ella, junto a los diarios de cuero del doctor Finch, descansan objetos que desafían la comprensión. Un pequeño esqueleto de un animal, con deformidades que parecen una parodia grotesca de la naturaleza. Un frasco con una sustancia negra y densa que desafía la composición conocida. Y finalmente, un medallón de metal frío, grabado con símbolos rúnicos que pertenecen a una época en la que el miedo era la única moneda. La visión de estos artefactos provoca una colisión entre el rigor científico del diario y la naturaleza abismal de lo que documenta, intensificando la urgencia de entender la narrativa. Con cada nuevo objeto se forma una nueva pregunta, y la distancia entre la razón y la locura se acorta. El misterio no es algo que deba resolverse, es algo que debe enfrentarse. El diario del Dr. Finch es la llave del enigma. Sus páginas amarillentas no solo narran una historia, sino que documentan el descenso de un hombre del racionalismo a lo inexplicable, un viaje obligado a aceptar lo que la razón se niega a confrontar. La caligrafía metódica, que al principio describe los síntomas del paciente con precisión quirúrgica, se vuelve febril y desordenada a medida que avanza la narrativa. El caso de Timothy Caldwell, un niño de 10 años que según los relatos estaba transformándose, es el epicentro de este relato. ¿Qué le pasó a él? ¿Y por qué el caso fue etiquetado como prohibido y sellado? La curiosidad ya no es solo una inclinación, se convierte en una necesidad visceral. Cada palabra leída es un paso más profundo en un abismo que ha estado enterrado durante casi medio siglo. El misterio está vivo y la única forma de comprenderlo es desenterrarlo, página a página, aún sabiendo que la verdad puede ser más aterradora que el secreto. Estamos en 1867. En medio del ascenso de la era victoriana, con sus inventos y su inquebrantable fe en el poder de la razón, el doctor Alistair Finch destaca. Joven, pero ya con una sólida reputación en el naciente campo de la medicina sanitaria, Finch es el epítome del progreso. Graduado de una de las instituciones más prestigiosas de Londres, se ha dedicado a desentrañar los misterios del cuerpo humano y las epidemias a través del rigor científico. Su mente aguda y su inquebrantable escepticismo lo convirtieron en una figura prometedora, alguien que veía en el moho, la suciedad y la ignorancia no solo enfermedades, sino enigmas que debían resolverse con un bisturí y lógica. Creía que para cada leyenda de posesión o maldición existía una explicación racional, una bacteria, un gen defectuoso, una condición degenerativa que solo esperaba ser identificada y nombrada.
Su llegada a la aislada Blackwood, en las colinas de Dartmoor, está motivada por esa misma convicción. La noticia del caso de Timothy Caldwell llegó a oídos de la élite médica londinense como un rumor absurdo, un siniestro cuento de hadas. Un niño que estaba transformándose, una aberración que los lugareños atribuían a fuerzas demoníacas o a entidades paganas. Para Finch, sin embargo, era una oportunidad única. Veía en Timothy no un objeto de superstición, sino un desafío científico, una oportunidad para demostrar que la ciencia puede triunfar sobre la ignorancia. Llega a la aldea con el claro objetivo de documentar el caso, diagnosticar la enfermedad y, si es posible, encontrar una cura. El doctor Finch es, en muchos sentidos, la antítesis de Blackwood. Es el faro de la razón en una tierra de sombras y creencias ancestrales. La postura de Finch es de absoluta objetividad. Anota cada detalle con una precisión casi obsesiva. La progresión de los síntomas de Timothy, las mediciones de las espinas, el análisis de la sustancia negra. No se deja afectar por el miedo de los lugareños o las súplicas de la madre de Timothy. Para él, el niño es un paciente, una colección de síntomas que deben descifrarse, y no la víctima de una maldición. Su autoridad proviene de su formación, de su método. Es un hombre de lógica en un mundo de emociones. Sin embargo, esta misma postura racional lo hace vulnerable. Subestima la profundidad de las creencias locales y la peligrosa línea que traza el folclore entre lo real y lo irreal. Finch se acerca al caso convencido de que desenmascarará una farsa, pero con cada nueva evidencia, la frontera entre la ciencia y lo sobrenatural se vuelve más tenue y la solidez de su fe en la razón comienza a resquebrajarse. Lo que no sabe es que este caso no solo lo convertirá en un investigador, sino en un hombre atormentado por lo que la ciencia no puede explicar. La historia se desarrolla en 1867, un periodo de profundos contrastes en la Inglaterra victoriana. Mientras los centros urbanos, como Londres y Manchester, bullen con el avance de la revolución industrial, impulsado por el humo de las chimeneas y el incesante ruido de las máquinas de vapor, una nueva forma de pensar también cobra fuerza. El racionalismo de científicos como Charles Darwin y Thomas Huxley comienza a desafiar los cimientos de la fe, proponiendo explicaciones para la vida y la naturaleza que prescinden de la intervención divina. La ciencia es la nueva religión y el progreso, su profeta. Sin embargo, esta nueva era de luz y razón no llega a todos los rincones del reino. En áreas rurales y aisladas, el pasado se resiste. Blackwood es uno de esos lugares. Ubicada en las colinas de Dartmoor, en Devon, la aldea es un microcosmos donde el tiempo parece haberse detenido. Mientras el resto del país avanza hacia el futuro, los habitantes de Blackwood permanecen anclados a tradiciones y creencias que datan de siglos. La modernidad es una promesa lejana, una voz que se pierde en la niebla de los pantanos. La rígida fe evangélica coexiste con un folclore pagano ancestral, con sus propias deidades y rituales. Esta tensión entre la nueva ciencia y las viejas supersticiones es el terreno fértil en el que florece la tragedia de Timothy Caldwell. El ambiente físico de Blackwood refleja su naturaleza introspectiva y aislada. Las casas de granito, con sus techos de pizarra, parecen brotar de la propia tierra, mezclándose con el paisaje gris y húmedo. Las calles son estrechas y fangosas, y las pocas luces de las ventanas parecen pequeños puntos de calor en un paisaje dominado por la piedra y el musgo. El aire es denso, cargado con el olor a turba quemada y tierra mojada, una fragancia que evoca una sensación de algo antiguo y salvaje. La arquitectura es funcional, hecha para resistir el clima implacable de la región, no para acoger la luz del sol, que rara vez está presente.
La presencia casi constante de una densa niebla que asciende de los pantanos al atardecer es un elemento central de la atmósfera de Blackwood. No solo oscurece la visión, sino que también parece apagar el sonido, creando un silencio opresivo que solo rompe el aullido constante del viento sobre las colinas. La niebla se mueve como una entidad viva, deslizándose entre las casas, envolviendo las colinas y transformando el paisaje en un lugar de formas vagas e imprecisas. Confunde la realidad, oscureciendo lo que es real y lo que es solo una sombra proyectada por el miedo. Los lugareños, acostumbrados, ven en la niebla una protección y un recordatorio de las fuerzas que habitan la tierra. La coexistencia de fe y folclore en Blackwood es palpable. El curandero del pueblo, una figura enigmática y respetada, ejerce una influencia que rivaliza con la del párroco local. Elias Thorne, como se le conoce, no trata con medicinas modernas, sino con hierbas recogidas en los pantanos, rituales y símbolos antiguos, transmitidos de generación en generación. Es el guardián de un conocimiento que la ciencia desprecia, una sabiduría basada en la observación de la naturaleza y en la creencia de que el mundo visible es solo una parte de un tapiz mucho más grande. Sus métodos, para un científico como Finch, serían charlatanería. Para los lugareños, son la única esperanza contra males que la medicina no puede curar. La leyenda de los hijos de la turba es la máxima expresión de este folclore. Los cuentos, susurrados en las noches frías alrededor de las chimeneas, narran la existencia de entidades que habitan los pantanos, formadas por la propia tierra y la humedad. No son demonios en el sentido cristiano, sino algo más primordial. Seres que se manifiestan cuando el equilibrio entre la vida y la muerte se rompe. La leyenda dice que no se alimentan de carne, sino de la cordura de los vivos, dejando atrás cuerpos intactos y mentes rotas. Para los habitantes de Blackwood, esta leyenda no es una historia, sino una advertencia, una verdad que la modernidad se niega a aceptar. Todo el pueblo respira este miedo y esta resignación. A los niños, en lugar de jugar con juguetes, se les enseña a evitar ciertas zonas de los pantanos y a no mirar directamente a la niebla al anochecer. Los ancianos, con sus rostros arrugados por el viento, guardan secretos sobre rituales y ofrendas que mantienen a los hijos de la turba a raya. Es una cultura de contención, donde la mejor estrategia para sobrevivir es no molestar lo que yace bajo la turba. El Dr. Finch, con su enfoque científico y su creencia en el control, representa una amenaza directa a esta frágil coexistencia. El contraste entre Finch y Blackwood es el motor de la narrativa. El médico llega con la arrogancia de la razón, creyendo que iluminará la oscuridad de la superstición. Ve en los rituales y la leyenda solo un síntoma de ignorancia. No entiende que, para los lugareños, estos elementos son su única brújula en un mundo donde la naturaleza es una fuerza viva e impredecible. El caso de Timothy Caldwell, para Finch, es una patología. Para Blackwood, es la prueba de que las leyendas son reales y de que el límite entre lo humano y lo monstruoso es más tenue de lo que se cree. La aldea, con su niebla constante y su aire denso, es el escenario perfecto para una historia donde la ciencia y la superstición chocan. Blackwood es, por tanto, más que un lugar. Es un personaje. Su atmósfera opresiva, sus arraigadas creencias y su aislamiento sirven como un recordatorio de que, incluso en una era de progreso, hay lugares donde el pasado todavía tiene el poder de consumir el presente. La historia de Timothy Caldwell no podría haber sucedido en ningún otro lugar. La aldea es el pantano donde la lógica del Dr. Finch se hundirá, y el escenario donde su búsqueda de respuestas lo llevará a confrontar no solo una enfermedad extraña, sino algo que la razón y la ciencia no pueden y tal vez nunca deberían explicar.
La primera visita del Dr. Alistair Finch a la residencia de los Caldwell es un choque para sus sentidos racionales. La casa, de piedra fría y húmeda, huele a tierra mojada y a humo de turba, y cada rincón parece sofocado por un aura de resignación. Al ser recibido por la señora Caldwell, una mujer con el rostro marcado por la preocupación y los ojos que denotan un pánico profundo, Finch siente su resistencia. Ella no lo ve como un salvador, sino como un intruso. Anhela un milagro, un exorcismo, una intervención divina, mientras él ofrece un diagnóstico. El conflicto entre la fe de ella y la ciencia de él es inmediato, un abismo de incomprensión que no pueden cruzar. La señora Caldwell, entre lágrimas y súplicas, describe el comienzo de la enfermedad de Timothy con una mezcla de precisión e histeria. Cuenta cómo los primeros síntomas aparecieron de forma sutil: una piel pálida, una fiebre intermitente, una pérdida de apetito. Pero luego, la oscuridad se instaló. Habla de la noche en que comenzó a emitir ruidos extraños, como un animal herido, y cómo su piel se sentía más áspera al tacto. Se niega a nombrar lo que ella cree que está sucediendo, refiriéndose a ello como la cosa o la maldición, pero su creencia en la posesión es evidente en cada palabra que pronuncia. Para el Dr. Finch, sin embargo, la descripción de la madre no es más que un relato distorsionado por la superstición. Desestima las referencias a la posesión y se concentra en los hechos clínicos. Le pregunta sobre la dieta del niño, la exposición a enfermedades y los antecedentes familiares. La señora Caldwell responde con evasivas y referencias a pecados ancestrales y a la ira de Dios, frustrando al médico. Su única evidencia concreta es la descripción de los síntomas físicos, lo que para él sugiere una afección dermatológica o degenerativa que la falta de higiene y nutrición de la aldea podría haber agravado. El primer encuentro con Timothy Caldwell está documentado en el diario de Finch, con una precisión quirúrgica. El doctor Finch describe al niño de 10 años, pálido y débil, acostado en la cama. Anota la fiebre, la respiración agitada, pero lo que más le impacta son las anomalías físicas. En sus notas describe cómo la piel del niño en ciertas zonas parece estar endureciéndose, adquiriendo una textura de cáscara. Usa términos como hiperkeratosis patológica para tratar de encuadrar lo que está viendo en un contexto científico. Sin embargo, en una observación más atenta, se da cuenta de algo que lo intriga. Pequeñas protuberancias, casi imperceptibles, comienzan a surgir en la piel de Timothy, como si algo estuviera creciendo de dentro hacia afuera. Mientras Finch examina al niño, la señora Caldwell se mantiene en silencio, rezando en voz baja y sosteniendo un crucifijo con fuerza. Le susurra a su hijo, prometiéndole que todo estará bien, que Dios lo protegerá. El Dr. Finch, por su parte, intenta calmarla con promesas de un diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, la tensión en la habitación es palpable, una batalla silenciosa entre la fe y la razón. Timothy, que hasta entonces parecía apático, se retuerce en la cama y un sonido gutural escapa de su garganta, un ruido que no se asemeja a nada que Finch haya escuchado. Es el sonido de un animal, no de un niño, y por un momento la solidez del mundo de Finch se tambalea. La búsqueda de más información lleva a Finch a interrogar a los habitantes de la aldea. Sus preguntas sobre la enfermedad son recibidas con miradas desconfiadas y silencios inquietantes. Los rumores sobre el caso de Timothy Caldwell se susurran en las tabernas y en los callejones oscuros. Algunos dicen que desenterró algo en los pantanos. Otros afirman que fue maldecido por un antiguo pecado de su familia. Un viejo pescador, con voz ronca, le cuenta a Finch que la madre de Timothy siempre fue devota, pero que el padre del niño, que desapareció misteriosamente años atrás, jugaba con cosas que no debía. El pescador se niega a dar más detalles,
pero su expresión de miedo sugiere que la historia es mucho más oscura. Esta información sobre el padre de Timothy añade una nueva capa de misterio. El doctor Finch al principio lo descarta como una pieza más del folclore local, pero la curiosidad lo obliga a investigar. Descubre que el padre del niño era un cazador de turba, un trabajo peligroso que lo llevaba a las partes más profundas y aisladas de los pantanos de Dartmoor. Escucha de un comerciante de lana que el hombre era conocido por su excesiva curiosidad por los objetos antiguos y que en una ocasión trajo algo de allí abajo que no era de este mundo. El curandero del pueblo, Elias Thorne, es la figura más enigmática. Finch se acerca a él con una mezcla de escepticismo y desconfianza. Thorne, por su parte, recibe al médico con una mirada que parece ver a través de su fachada científica. No le impresiona el título de Finch y en lugar de ofrecer información, lanza una velada advertencia. Le dice que el médico busca respuestas en los libros, pero la verdad está en la tierra. Thorne afirma que la enfermedad de Timothy no es un mal del cuerpo, sino del alma, una infección del espíritu que la ciencia no puede curar. El enfrentamiento entre los dos es un microcosmos del conflicto mayor. Finch intenta desmitificar lo que representa Thorne. Le pregunta sobre las hierbas, los rituales y los símbolos. Thorne, impasible, explica que su medicina se basa en siglos de observación, en un conocimiento que la ciencia moderna, con su arrogancia, ha abandonado. Insiste en que el caso de Timothy es un equilibrio roto, una manifestación física de una fuerza que Finch no puede medir con sus herramientas. Durante la conversación, Thorne menciona la leyenda de los hijos de la turba con una seriedad que Finch no esperaba. No habla de ellos como cuentos de hadas, sino como entidades reales que son parte de nosotros, parte de la tierra. Advierte al médico que si continúa forzando la naturaleza con su lógica, no solo fracasará, sino que también atraerá la atención de algo que no debe ser perturbado. Thorne, sin embargo, no ofrece una solución, solo una advertencia, un micro cliffhanger que obliga a Finch a cuestionar la naturaleza de su búsqueda y la posibilidad de que esté lidiando con algo más que un caso médico. Finch, aún escéptico, anota todo en su diario, describiendo a Elias Thorne como un charlatán peligroso. Sin embargo, registra las palabras de Thorne con una precisión que denota su creciente obsesión. El médico está intrigado por la seriedad con la que habla el curandero, y aunque se niega a creer, no puede ignorar la advertencia. El caso de Timothy Caldwell comienza a ramificarse, dejando de ser solo la historia de un niño enfermo para convertirse en la investigación de una leyenda viva, de una aldea que vive y respira folclore, y de un secreto que parece estar enterrado en la propia tierra de Blackwood. El pasado guarda historias que pueden cambiar todo lo que sabemos. Por eso, cada detalle marca la diferencia. Si quieres estar al tanto de las próximas revelaciones, suscríbete. Por cierto, cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas en esta búsqueda de los secretos del pasado? La investigación del Dr. Finch sobre la condición de Timothy avanza, pero no de la forma que él esperaba. Su meticulosa documentación en el diario, que comenzó con la frialdad de un informe científico, comienza a teñirse de un tono de creciente perplejidad. Observa la aparición de las primeras espinas en la piel del niño, describiéndolas como proyecciones córneas o espinas patológicas. Las mide, las dibuja con una precisión aterradora y anota su tasa de crecimiento. Lo más inquietante es que las mediciones parecen desafiar las leyes de la biología. La tasa de crecimiento es irregular y acelerada en ciertas áreas, como si estuviera guiada por un ritmo que no es el del cuerpo humano. Finch recoge muestras de las espinas, pero el análisis microscópico revela una composición extraña.
La sustancia es una mezcla de material biológico con minerales del suelo local, una fusión entre lo orgánico y lo inorgánico que no puede explicar. Sus intentos de encontrar una enfermedad similar en sus compendios médicos fracasan. El doctor Finch se enfrenta a la escasez de conocimiento sobre lo que está viendo, y su autoridad como médico comienza a desvanecerse. Con cada nueva medición, la certeza de que se trata de una afección médica degenera en una duda creciente y dolorosa. La situación de Timothy empeora rápidamente, las espinas se vuelven más prominentes y sus manos y pies comienzan a curvarse de una manera que sugiere no solo la pérdida de control muscular, sino un cambio en la estructura ósea misma. El diario de Finch, antes lleno de jerga técnica, ahora contiene ilustraciones inquietantes que muestran al niño con una anatomía progresivamente más disforme. Las anotaciones sobre el comportamiento de Timothy también se vuelven más aterradoras. El niño pasa de apático a agitado, emitiendo ruidos guturales en lugar de palabras y arañando las paredes de la habitación como un animal enjaulado. El descubrimiento de que Timothy está expulsando una sustancia negra y densa es un punto de inflexión en la investigación de Finch. La recoge en un pequeño frasco de vidrio e intenta analizarla. La sustancia no tiene olor, pero es fría y espesa y no se descompone. El análisis químico inicial no logra determinar su composición exacta, revelando solo trazas de turba, minerales y una proteína desconocida. Finch se atormenta con la posibilidad de que el cuerpo de Timothy esté de alguna manera metabolizando la tierra y la turba, una idea que desafía toda su comprensión de la fisiología. El misterio se profundiza con el descubrimiento de un objeto que destruye la última barrera del escepticismo del Dr. Finch. Al examinar la habitación del niño, encuentra, escondido debajo de la cama, un antiguo medallón de metal grabado con símbolos rúnicos. El objeto no parece pertenecer a un niño. La señora Caldwell se niega a hablar de él, diciendo solo que era del padre y que no se debía tocar. La renuencia de ella a discutir el medallón refuerza la creencia de Finch de que hay algo más, algo prohibido detrás del caso. La búsqueda de respuestas sobre el medallón lleva a Finch a confrontar a Elias Thorne. El curandero, al ver el objeto, reacciona con una mezcla de miedo y reproche. Explica que las runas son parte de un antiguo pacto de contención, un ritual que debería haber sido mantenido en secreto y que unía a los habitantes de Blackwood con las fuerzas de la tierra. Le dice a Finch que el padre de Timothy, con su curiosidad, perturbó algo antiguo en los pantanos y que el medallón, en lugar de proteger al niño, sirvió como un faro para la entidad que ahora lo habita. Finch, desesperado por respuestas, visita la biblioteca de un párroco local, que tiene una colección de libros sobre la historia de Devon y sus leyendas. Pasa días buscando las runas del medallón en textos antiguos y mapas viejos. La tensión aumenta a medida que la narrativa del Dr. Finch en el diario pasa de un tono de investigación al de una obsesión. Finalmente, encuentra una mención a las runas en un antiguo grimorio que describe la leyenda de los hijos de la turba y sus rituales. El texto es complejo y simbólico, pero el mensaje es claro. Son una manifestación de la tierra y pueden ser invocados o contenidos a través de rituales y artefactos. La lectura del grimorio revela un secreto aún más inquietante. El texto describe una práctica de sacrificio, donde un primogénito sería ofrecido a la tierra a cambio de protección para el pueblo. El grimorio detalla el ritual de contención, donde la sangre del niño se mezclaba con la turba en una tumba ancestral. El medallón, explica el grimorio, era un receptáculo para la fuerza que se manifestaba. La revelación de que el padre de Timothy,
un cazador de turba, pudo haber desenterrado algo de esa tumba, hace que Finch reevalúe todo lo que pensaba sobre el caso. La idea de que una enfermedad podría ser la consecuencia de un ritual ancestral es algo que su mente racional se niega a aceptar. El enfrentamiento entre la ciencia y lo sobrenatural llega a su punto culminante. Finch siente como si estuviera en una encrucijada. La lógica lo impulsa a buscar una explicación científica para la condición de Timothy. Intenta argumentar que la leyenda es solo una metáfora de una enfermedad desconocida, una forma en que los lugareños dan sentido a algo que no entienden. Sin embargo, las evidencias físicas, la sustancia negra, la composición de las espinas y principalmente el medallón se niegan a encajar en ninguna teoría médica. La búsqueda de una explicación racional se convierte en un callejón sin salida. Cada día que pasa, Timothy se deteriora más y la señora Caldwell le suplica que haga lo que hay que hacer. El doctor Finch, que vino a Blackwood para desenmascarar una farsa, se ve atrapado en una narrativa que no puede refutar. Está perdiendo el control del caso y el tiempo se agota. La tensión aumenta a medida que el médico se da cuenta de que la única manera de salvar al niño, si es que se puede salvar, no está en sus libros de medicina, sino en algo que siempre despreció. La niebla de los pantanos comienza a invadir Blackwood con más frecuencia, y los sonidos guturales que provienen de la casa de los Caldwell se vuelven más fuertes y más frecuentes. El doctor Finch, en su diario, confiesa que teme en lo que se convertirá Timothy y si podrá revertir el proceso. Su fe en la ciencia está en jaque y se siente atraído por una solución que desafía su propia cordura. El caso de Timothy ya no es un misterio que debe resolverse, sino una fuerza que lo está arrastrando hacia el abismo, hacia una verdad que no está preparado para enfrentar. El pánico comienza a apoderarse de Finch. Pasa noches en vela, releyendo sus notas, las ilustraciones del diario y los pasajes del grimorio. Con cada lectura, la conexión entre la enfermedad de Timothy y la leyenda de los hijos de la turba se vuelve más clara. Intenta encontrar una explicación para el medallón, para la sustancia negra, pero todos sus intentos de aplicar la lógica fracasan. Lo único que queda es aceptar lo que Thorne y los habitantes de Blackwood ya saben, que hay fuerzas en el mundo que la ciencia no puede y tal vez no debe explicar. El diario de Finch, que comenzó como un registro de un caso clínico, termina este bloque con una pregunta angustiosa. La última entrada es una confesión de su propia impotencia. Se pregunta qué hacer cuando la medicina falla, cuando la única solución es abrazar la superstición que tanto luchó por erradicar. La tensión se acumula para el clímax de la narrativa, donde Finch se verá obligado a elegir entre su cordura y la salvación de Timothy, y, en el proceso, cruzará una línea de la que no hay retorno. El doctor Finch siente la urgencia del caso de una forma que nunca experimentó. El tiempo ya no se mide en días o semanas, sino en horas y minutos, a medida que la transformación de Timothy se acelera. Se da cuenta de que el niño no solo está muriendo, sino que se está convirtiendo en algo completamente diferente, algo que la leyenda de los hijos de la turba describe con detalles aterradores. El médico, el hombre de la razón, ahora es movido por un miedo primitivo, el mismo miedo que ha atormentado a los habitantes de Blackwood durante siglos. Entiende, con una claridad dolorosa, que él no es el investigador, sino el próximo capítulo de una historia mucho más antigua. La escalada del terror llega a su punto máximo. La noche en Blackwood es opresiva, con el viento aullando sobre las colinas y la niebla arrastrándose por las calles. En la casa de los Caldwell, el sonido gutural de Timothy es casi constante, mezclándose con los sollozos de la señora Caldwell, que se arrodilla junto a la cama, rezando en pánico. El doctor Finch
Con la mente invadida por una mezcla de miedo y desesperación, se da cuenta de que la ciencia ya no puede ser su brújula. Sostiene el grimorio y el medallón, los únicos objetos que parecen tener algún poder real contra lo que está sucediendo. Entiende, con una claridad dolorosa, que la enfermedad de Timothy no es una patología, sino una manifestación. Finch confronta a la señora Caldwell, no con promesas de curación, sino con la dura realidad de su situación. Le muestra el medallón y le explica lo que descubrió en el grimorio, que la enfermedad de su hijo es la consecuencia de algo que su padre desenterró de los pantanos. La señora Caldwell, en shock, confiesa que su esposo realmente trajo el objeto a casa, un acto que ella consideró profano. Revela que el hombre desapareció poco después y que el pueblo atribuyó la desaparición a un accidente, pero que ella siempre supo que ellos se lo habían llevado. La verdad, oculta durante años, ahora se revela, conectando la tragedia familiar con la leyenda de la aldea. El doctor Finch, con la señora Caldwell a su lado, se dirige al pantano. La atmósfera es densa, el aire cargado de una humedad fría y el olor a turba. El camino es traicionero, y cada paso en la tierra blanda es un recordatorio de lo que yace bajo la superficie. La visibilidad es casi nula, con la niebla transformando los árboles en figuras fantasmales. Finch usa su lámpara de aceite para iluminar el camino, pero la luz parece ser tragada por la oscuridad. Encuentran el lugar de excavación, una fosa poco profunda, y sienten el aire pesado con una presencia que no pueden explicar. La evidencia final está ante él, no en un libro, sino en la tierra. La ciencia ya no tiene nada que ofrecer. El doctor Finch se da cuenta de que la única manera de salvar a Timothy es abrazar lo que tanto despreció y entregarse a un ritual que no entiende. La decisión de entrar en la fosa es el punto de no retorno. El doctor Finch y la señora Caldwell se acercan y el sonido gutural de Timothy resuena, pero no desde la casa, sino desde el pantano. El sonido es aterrador y el eco de una presencia invisible se vuelve palpable. Finch entiende que la criatura ya no es Timothy, sino que el niño ha sido consumido por una entidad que habita la tierra. El clímax se acerca y el médico siente como si estuviera marchando hacia su propio juicio. Descienden a la fosa y Finch, con sus habilidades forenses, examina las paredes de tierra. Nota que las raíces de los árboles parecen moverse y el aire se vuelve cada vez más frío. Finalmente encuentra una pequeña tumba ancestral, tallada en la propia roca, y lo que ve lo deja petrificado. Dentro, un esqueleto de un animal con deformidades monstruosas descansa en un lecho de turba y tierra, el mismo esqueleto que encontró en la caja sellada. La señora. A Caldwell se aleja, llorando y susurrando en pánico, pero Finch continúa. Se acerca a la tumba y la presencia se vuelve abrumadora. Siente un escalofrío, un terror primitivo para el que la ciencia nunca lo preparó. El sonido de Timothy resuena desde todas las direcciones, y el doctor Finch se da cuenta de que el niño se ha convertido en parte del propio pantano, una voz sin cuerpo. La sustancia negra que Timothy expulsaba era la materialización de la criatura, la esencia del hijo de la turba. El enfrentamiento final no es con una criatura, sino con la verdad. El doctor Finch, en el fondo de la tumba, entiende que la enfermedad era en realidad una transmutación, una fusión entre lo humano y lo inhumano. La leyenda de los hijos de la turba no era una historia, sino un hecho. El medallón, entiende, no fue hecho para protegerlo, sino para contener a la criatura, para sellarla de nuevo en la tierra. El doctor Finch, que vino a Blackwood para desmitificar el folclore, se ve en un ritual. Tiene que usar el medallón para sellar la tumba, para contener a la criatura y para salvar lo que queda de la cordura de Timothy.
Se siente como un tonto, usando las herramientas de la superstición que tanto despreció, pero la alternativa es permitir que el mal se propague. Coloca el medallón en el centro de la tumba y el aire se vuelve eléctrico. El suelo tiembla y las espinas crecen de forma descontrolada. El sonido de Timothy se convierte en un grito, un sonido de dolor y liberación, a medida que la criatura es absorbida por el medallón. La señora Caldwell se desmaya de alivio y el silencio se instala. La niebla se vuelve más densa y el sonido del viento se vuelve más fuerte como un lamento. El ritual funcionó, pero el costo es alto. El doctor Finch, que se consideraba un hombre de ciencia, ahora tiene que aceptar que usó un método que la razón no puede explicar. Tiene que aceptar que la única manera de salvar la cordura del mundo es con el folclore. Sale de la fosa, con la señora Caldwell en sus brazos, un hombre cambiado, que ahora sabe que hay verdades que la ciencia no puede y tal vez nunca debería explicar. El diario del doctor Finch, que termina abruptamente, finaliza con la confesión de que la cura no fue una cura, sino una transmutación. Admite haberse entregado a los métodos del curandero Elias Thorne, usando el ritual del grimorio. Escribe que Timothy no murió. Se convirtió en parte de la propia tierra, un hijo de la turba, que ahora habita los pantanos, contenido por el medallón. El último párrafo del diario del doctor Finch es una reflexión sobre la arrogancia de la razón. Escribe que la ciencia no puede explicar la vida y mucho menos la muerte. Envía los registros a la Real Academia de Medicina de Londres con la esperanza de que la ciencia moderna, en el futuro, pueda entender lo que la medicina victoriana no logró. Pero sabe que lo que encontró en Blackwood es algo que la ciencia nunca será capaz de categorizar. El caso de Timothy Caldwell es, y siempre será, un misterio. El diario del doctor Alistair Finch se cierra de forma abrupta. La última entrada no es un informe médico, sino una confesión. Finch documenta su experiencia en la fosa del pantano con una mezcla de terror y resignación. Describe cómo la cura de Timothy Caldwell no fue una victoria de la ciencia, sino una transmutación completa. Admite haberse entregado a los métodos del curandero Elias Thorne, usando el ritual del grimorio para contener a la entidad que habitaba al niño. La sustancia negra y las espinas, entiende, eran la manifestación física de un ser que no pertenecía a este mundo. Una forma de vida que se alimentaba de la cordura y que la ciencia victoriana no tenía la capacidad de nombrar o entender. El diario de Finch, un registro de su viaje del escepticismo a la aceptación, termina con una nota de ironía. Él, el hombre que creía en la supremacía de la razón, se vio obligado a usar un artefacto antiguo y un ritual pagano para resolver un caso que lo puso cara a cara con lo inexplicable. La última entrada es la más inquietante, ya que el doctor Finch admite que Timothy no murió, se convirtió en parte de la propia tierra. Lo describe como un hijo de la turba que ahora habita los pantanos, contenido por el medallón que usó para sellar la fosa. Timothy Caldwell ya no es un niño, sino una entidad, una memoria, una parte del folclore vivo de Blackwood. El doctor Finch envía los registros a la Real Academia de Medicina de Londres, un gesto de desesperación y esperanza. No los envía como prueba de una nueva enfermedad, sino como un testimonio de algo que la medicina victoriana no pudo y, tal vez, nunca podrá explicar. Adjunta el medallón, el frasco de sustancia negra y el esqueleto deformado, dejándolos para que la ciencia futura, tal vez con más herramientas y una mente más abierta, pueda entender lo que la suya no logró. El acto de sellar la caja y escribir «no abrir» es un reconocimiento de su propio fracaso y una advertencia para el futuro. El legado del caso Caldwell es el de un misterio sellado y olvidado. El archivo, dejado durante décadas en la oscuridad de los archivos de la Academia,
sirve como un recordatorio silencioso de la fragilidad del conocimiento humano. La ciencia, que se consideraba omnipotente, se vio obligada a inclinarse ante una fuerza que desafiaba su lógica y su comprensión. El Dr. Finch, que vino a Blackwood para traer luz a la oscuridad, se convirtió en un guardián de un secreto, un hombre que vio el abismo y sobrevivió, pero que nunca más volvería a ser el mismo. Su mente, antes tan aguda y racional, ahora estaba atormentada por lo que vio. La historia termina en Blackwood con una especie de normalidad sombría. El silencio ha vuelto a reinar en la casa de los Caldwell y la leyenda de los hijos de la turba ha adquirido un rostro nuevo y terrible. Elias Thorne, el curandero, continúa su trabajo, sabiendo que él y sus antepasados siempre tuvieron razón sobre las fuerzas que habitan los pantanos. La aldea, con su niebla y su olor a turba, sigue siendo un lugar de superstición y miedo, un lugar donde la modernidad y la razón son impotentes contra el poder ancestral de la tierra. El desenlace del caso de Timothy Caldwell no ofrece una reparación moral o una victoria. No hay justicia para el niño o su familia. Lo que queda es una conclusión agridulce, un cierre que no trae alivio, sino una especie de resignación. El doctor Finch, al partir de Blackwood, deja atrás un caso que lo cambió para siempre. Ahora sabe que hay misterios que no pueden resolverse con un bisturí o un microscopio y que la arrogancia de la razón puede ser la más peligrosa de todas las condiciones. La reflexión final del Dr. Finch en su diario es la más significativa. Escribe sobre la delgada línea entre la ciencia y la superstición. Se pregunta si lo que hizo fue realmente una cura o solo una forma de apaciguar algo que no entendía. Su fe en el progreso y en el método científico se vio sacudida hasta sus cimientos y se convirtió en un hombre que, aunque respetado en su profesión, guardaba un secreto que lo atormentaría por el resto de su vida. La verdad, se dio cuenta, no siempre es racional. El legado del caso es un recordatorio de que el mundo es más extraño de lo que la razón permite. El caso prohibido es un epitafio a la arrogancia victoriana, una historia que fue enterrada y olvidada, pero no porque se resolvió, sino porque fue demasiado aterradora para ser comprendida. La historia de Timothy Caldwell es una parábola sobre los límites del conocimiento humano y una advertencia sobre lo que sucede cuando la ciencia y lo sobrenatural chocan. La última página del diario de Finch describe el regreso a Londres. El ajetreo de la ciudad, el ruido de las máquinas y la promesa de un futuro brillante le parecen vacíos. Se ha convertido en un extraño en su propio mundo, un hombre que vio la verdad detrás de la niebla y que ahora sabe que, por cada avance de la razón, hay un secreto ancestral que se niega a ser explicado. El caso de Timothy Caldwell es un espectro que lo atormenta, una sombra que lo sigue, un secreto que no puede compartir. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Si quieres seguir nuestras próximas investigaciones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo.